Nos encontramos considerando en esta ocasión el texto que se encuentra en Hechos de los Apóstoles en el capítulo 19 y la afirmación que hace el apóstol Pablo en el versículo 21. Pablo se propuso en espíritu ir a Jerusalén y estábamos considerando los propósitos y las razones que movían al apóstol Pablo a regresar a Jerusalén. Y básicamente lo que estábamos viendo es lo que el apóstol Pablo deseaba cumplir conforme al mandato que le habían entregado aquellos que eran considerados líderes en la iglesia de Jerusalén, es decir, Santiago, Pedro y Juan, cuando dicen en Gálatas capítulo 2, versículo 10, solamente nos pidieron que nos acordásemos de los pobres, lo cual también procuré con diligencia hacer. Y vemos como el apóstol tiene este solemne encargo de predicar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, pero al mismo tiempo también ha recibido este encargo de no olvidarse de las necesidades de los pobres en Jerusalén. Y el apóstol Pablo quiere cumplir con ambas misiones. Esto es algo que viene de parte de Dios y que Él quiere, por tanto, que se lleve a efecto. Y sabemos que es justamente lo que el apóstol quiere enfatizar por la lectura que podemos hacer en sus epístolas. Cuando miramos en 2 de Corintios, en los capítulos 8 y 9, vemos realmente lo que implicaba ese deseo del apóstol Pablo de ir a Jerusalén, pero no solamente él mismo con las ofrendas que él pudiera llevar para los pobres, sino también habiendo enseñado en las iglesias acerca de esa ofrenda para los pobres en Jerusalén y esos principios que se aplican y que son de utilidad también para nosotros hoy en día. Y por tanto, lo que vamos a hacer en esta ocasión es considerar justamente la realidad de lo que el apóstol está enseñando ahí y que amplifica en este pasaje que hemos estado leyendo en el capítulo 8 de la segunda epístola a los Corintios, teniendo en cuenta cómo allí se nos habla de esa realidad que significa cumplir con ese mandato que tiene esa autoridad también para la conciencia del apóstol Pablo. Y por tanto vemos, y es muy curioso aquí, ¿no?, como entre medias de ese relato que con tanta habilidad hace Lucas del uso pagano del dinero, porque aquí se nos menciona en este pasaje el uso pagano del dinero, en el capítulo 19 del libro de los Hechos de los Apóstoles, se nos habla de esos libros de magia, ¿no?, que estuvieron dispuestos a quemar y estuvimos considerando este aspecto. Y su precio, dice Lucas, era de 50.000 piezas de plata, ¿no? Como hay ese contexto económico que se tiene en cuenta de lo que estaban dispuestos a invertir o habían invertido y lo que estaban ahora dispuestos a perder también por su conversión a Cristo Jesús. Y al mismo tiempo es muy interesante, y esto lo miraremos con más detalles si Dios quiere en próximas ocasiones, cuando se produce lo que aquí se llama el alboroto de Éfeso posteriormente, cuando Demetrio reúne a todos aquellos que hacían templecillos de Diana y se nos dice por Lucas que daban no poca ganancia a los artífices y este Demetrio dice: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, ¿no? Entonces vemos el uso que hacen los paganos de sus bienes económicos. En contraste con esto, ¿cuál es el uso cristiano de nuestras posesiones? El apóstol Pablo de alguna manera arroja luz para nosotros sobre esa realidad de la ofrenda y eso es lo que vamos por tanto a considerar en esta ocasión, en esta tarde. Obviamente no entramos en todos los detalles de lo que es el uso por parte del cristiano de su tiempo y de sus fondos. Todo tiene que ser hecho para la gloria de Dios, para las necesidades que tengamos en nuestra vida, sino que vamos a centrarnos específicamente en lo que dice aquí el apóstol en los primeros 9 versículos del capítulo 8 de 2 de Corintios. Y en primer lugar, los 3 primeros versículos, cuando dice: asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Recordad la iglesia de Filipo, la iglesia de los tesalonicenses, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado, conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas.
Entonces, lo primero que encontramos aquí, que es el apóstol Pablo, cuando está enseñando acerca de esa generosidad que también espera que tenga la iglesia de Corinto, la iglesia principal en esta provincia de Acaya, a imitación de las iglesias de Tesalónica y de Filipos, usa una palabra fundamental, que es la palabra gracia. La ofrenda tiene que ver con la gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios para con nosotros los pecadores. Dios ha tomado la iniciativa de salvarnos en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y la generosidad, está diciendo aquí el apóstol Pablo, es la evidencia de que esa gracia ha llegado a tu vida. ¿Cómo sabemos que hemos sido salvos por gracia? Podemos contestar de varias maneras. Podemos decir, bueno, he puesto mi fe en el Señor Jesucristo. La Escritura, como sabéis, siempre es muy práctica. Nos dice: tenemos un corazón generoso para con aquellos que están a nuestro lado. Se ha abierto nuestro corazón hacia aquellos que más lo necesitan. Esa es una evidencia de la gracia, porque tenemos que recordar en todo momento y ocasión que la gracia no solamente nos salva, sino que también nos transforma. No es simplemente una cuestión de tener una idea adecuada o correcta acerca de Cristo Jesús y de su salvación. La gracia no nos deja donde estamos. La gracia, una vez que ha venido a nuestra vida y nos ha salvado, nos hace, en este contexto, generosos. Doy testimonio, versículo 3, que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Esto es la generosidad. Bueno, es que yo puedo dar algo, pero cuando damos más allá de lo que podemos, esa es la evidencia de la gracia de Dios en nuestra vida. Es la evidencia de que Dios está obrando en nosotros. Hemos sido salvos por gracia y esa gracia, si nos ha salvado, nos va a hacer abundar en este contexto en generosidad. Se manifiesta en generosidad. Nos damos cuenta de la importancia que tiene esa realidad de entender la gracia de un modo práctico y real, como una generosidad en nuestra vida, como una manifestación de la generosidad, de la gracia de Dios en nuestra vida. Pero notemos en segundo lugar lo que dice en el versículo 4, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. De alguna manera, el apóstol Pablo, si lo notáis aquí, está usando el ejemplo de Filipos y de Tesalónica para exhortar de una manera muy amable a los corintios para que ellos también sean como las otras iglesias. El apóstol Pablo no se puede conformar sencillamente con que unas iglesias sean más generosas que otras. Todas las iglesias tenemos que ser generosas. Y toma el ejemplo de otros para exhortarle a ellos. ¿Y qué le dice acerca de la generosidad? La generosidad es un servicio. La gracia de la generosidad es un servicio a otras personas. A otras personas. La ofrenda, en otras palabras, cubre las necesidades de otras personas. Va a hablar de esto en el resto del pasaje que hemos estado leyendo, ¿no? Como el principio cristiano es que todos podamos tener lo suficiente, por eso compartimos. En un mundo caído como este, muchas veces encontramos esas desigualdades económicas entre las personas. Pues bien, en la iglesia, en el pueblo de Dios, tenemos que buscar que esa desigualdad de alguna manera no sea una característica también de la iglesia. Y por tanto, la gracia de la generosidad va dirigida al servicio a otros, en este caso al servicio material y físico de las necesidades que tenían los pobres en Jerusalén. Esa iglesia madre de la que estábamos hablando la semana pasada, esa iglesia que había compartido lo más precioso que ellos tenían, que eran los dones espirituales con el mundo gentil. Nuestro Señor Jesucristo dijo, la salvación viene de los judíos, como ellos habían enviado ese evangelio, y ahora son las iglesias de los gentiles las que tienen también que responder a esas necesidades que tienen los santos en Jerusalén. Hay esa solidaridad cristiana. Esa es la manifestación realmente de la gracia de Dios. Todos hemos sido salvos por la misma gracia que hay en la persona de Cristo Jesús y todos nosotros tenemos que ser conscientes de los demás.
Dios no simplemente te ha salvado a ti. Tenemos esa idea crecientemente individualista en este mundo en el que nos encontramos. Lo importante soy yo. Y en segundo lugar, si me preguntaras quién es importante, pues la respuesta que te daría es que soy yo, el segundo más importante, ¿no? Y si me haces una tercera pregunta, pues te diré que también soy yo el más importante, ¿no? Esa es la idea de este mundo. Lo disfrazamos, ¿no? Lo desdibujamos muchas veces, ¿no? De múltiples maneras, pero en la Iglesia la gracia de Dios nos hace estar pendientes de los demás, nos hace ver, tener ojos abiertos a las necesidades que hay a nuestro lado para poder cubrir esas necesidades. Eso es lo que está en el corazón del apóstol y esto es lo que busca transmitir aquí también para con los corintios. Eso es lo que nosotros también tenemos que buscar entre nosotros. Pero en tercer lugar, notemos el versículo 5. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Aquí hay otro principio que es muy importante, aquí el apóstol está señalando, ¿no? Los principios fundamentales de lo que es la generosidad. Está diciendo que la generosidad tiene que ser concebida realmente en esa relación que tenemos con nuestro Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Implica, usando una antigua palabra, ¿no? Que teníamos en el mundo evangélico anteriormente, la palabra consagración al Señor. Consagrarse al Señor significa que hacemos las cosas para el Señor, no para los ojos, para que nos vean otros, no para mis propios intereses, sino porque estoy entregado. Mi vida es una vida que le pertenece al Señor Jesucristo. Y el apóstol está aquí recordándoles a los corintios que lo que se halló, la evidencia de la gracia de Dios en la vida de aquellas iglesias que pone como ejemplo para con ellos, es que estas personas se dieron al Señor. Lo que está aquí enfatizando es que el cristianismo es fundamentalmente una relación personal de entrega a nuestro Señor Jesucristo. Vivimos delante de Él. Él nos ha comprado con su sangre, le pertenecemos a Él y por tanto mi vida está consagrada al servicio del Señor. Y la generosidad es parte de esa consagración que tengo a Cristo Jesús. Es una parte de ese discipulado cristiano, de ese seguimiento de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Está motivada precisamente por esa relación que tengo con el Señor. Hay otras consideraciones que puedo tener en cuenta, pero la fundamental es que soy del Señor. Y por eso dice el apóstol Pablo que ellos se dieron a otros porque se dieron en primer lugar al Señor. Entonces, cuando vemos esas dificultades en nuestra vida, quizás, ¿no? Para ser generosos, nos hemos dado completamente al Señor. Porque si nos hemos dado al Señor completamente, entonces nos daremos también a nosotros. Tenemos que siempre examinarlos, ¿no? ¿Hasta dónde llega ese discipulado, ese seguimiento de Cristo Jesús? Se puede decir que estoy consagrado de cuerpo y de alma a Él, porque este llamamiento es para toda la iglesia. Notad que Pablo está escribiendo a la iglesia de los corintios, no está escribiendo a los ancianos de la iglesia de los corintios, no está escribiendo a los diáconos de la iglesia de los corintios, está escribiendo a todos y cada uno de los hermanos de la iglesia en Corinto. Pero seguimos viendo más cosas, ¿no? En el versículo 6 dice: de manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Estábamos viendo la semana pasada, ¿no? Como Pablo envió de antemano a una serie de personas, ¿no? Para preparar esa ofrenda para que no fuera una sorpresa inesperada o desagradable para cuando él llegase en medio de ellos. Y lo que está diciendo aquí es algo muy interesante. Está diciendo que la generosidad tiene que ser concebida, la gracia de la generosidad, la evidencia de la gracia de la generosidad en nuestra vida, tiene que ser considerada como una evidencia de nuestro crecimiento espiritual. ¿Cómo podemos medir esto del crecimiento espiritual? Podríamos pensar, ¿no? De muchas maneras, ¿no? Y la Escritura constantemente nos enseña a que podamos de alguna manera comprobar ese crecimiento espiritual nuestro. Una evidencia muy clara y, reitero, muy práctica es si estamos creciendo en generosidad.
Porque aquí está diciendo, bueno, aquí se ha comenzado a hacer algo y yo noto que estáis algo dubitativos con este tema, ¿no? Realmente esto no puede ser así, ¿no? Pero el apóstol les exhorta, bueno, lo que se ha comenzado a hacer, acabadlo. Ese es el crecimiento que yo espero en vosotros. Realmente, si nos hemos confesado como seguidores de Cristo Jesús, pues entonces nuestra vida tiene que crecer en ese seguimiento de nuestro Señor Jesucristo, y esto implica que nosotros podamos acabar con esa ofrenda que nos hemos comprometido a realizar. Nos hemos comprometido en nuestro discipulado cristiano. Cuando aceptamos a Jesús como Señor y Salvador, nos comprometimos a ser generosos. ¿Estamos creciendo? ¿O hay un declive? Tenemos que plantear estas cosas. Porque Pablo tiene que escribir esta epístola realmente con esto en mente. Hay muchos temas, ¿no?, que se tratan aquí en esta epístola. Me sorprendió, todavía sigo estando sorprendido, ¿no?, leyendo al gran teólogo Jim Packer, ¿no?, que tiene un libro precioso sobre este mismo pasaje, sobre esta misma epístola, 2 Corintios. Todavía sigo estando sorprendido porque dice Packer en el libro que este es el tema de la epístola, ¿no? Nunca lo había visto así, lo confieso, ¿no? Había pensado que tenía más que ver, ¿no?, en la epístola a los Corintios con la defensa del apostolado, ¿no?, la defensa que hace Pablo de su apostolado delante de los corintios, pero Packer, ¿no?, y es algo que deberíamos escuchar con atención viniendo de alguien como él, nos dice, el tema es este, realmente, lo que él quiere motivar a los corintios es con esa generosidad, porque el apóstol siente en su corazón, bueno, yo estoy viendo como los filipenses, ¿no?, realmente son generosos. Estoy viendo a la iglesia de Tesalónica, que es generosa, hombre. ¿Y vosotros, corintios, no vais a serlo? ¿Acaso no estamos rodeados, ¿no?, en este mundo en el que vivimos, ¿no?, cuando miramos a otras iglesias en otros países? Podemos mirar y decir muchas veces defectos que tienen, ¿no?, en otros países, ¿no? Pero, ¿sabéis? En otros países, lo conocemos muy bien entre nosotros, son muy generosos con la causa de Dios. Otras iglesias son generosas y hay crecimiento espiritual entre ellas. ¿No deberíamos nosotros imitarles también en eso? ¿No deberíamos ir no solamente conforme a nuestras fuerzas, sino aún más allá de nuestras fuerzas? Ese es el crecimiento espiritual que se espera de nosotros. Este es el reto que nos están poniendo otras iglesias en pleno siglo XXI, que nos desafían con su generosidad. ¿No deberíamos también nosotros ser igualmente generosos? Porque ese es el crecimiento que el apóstol está esperando de parte de los corintios. Pero en quinto lugar, ¿no?, vemos los versículos ya 7 y 8, donde el apóstol dice, por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. Notad, por cierto, cómo llama constantemente a la generosidad gracia. Eso es muy significativo, es una gracia. Se nos concede también ser generosos. La gracia actúa para que lo seamos. No hablo, dice en el siguiente versículo, como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Qué es lo que está diciendo aquí en estos dos versículos? Está diciendo, en quinto lugar, que la gracia produce una piedad integral, una piedad integral. La santificación cristiana es integral. ¿Qué significa esto de integral? Significa que afecta a todos los aspectos de nuestra vida. Que el crecimiento espiritual del que estaba hablando antes es un crecimiento que se tiene que dar en todas las áreas de la vida cristiana. Que no puedo decir que estoy creciendo en unos aspectos y no en otros. Ese crecimiento es muy extraño, dice el apóstol Pablo. Y está poniendo de una manera muy curiosa, ¿no? Porque sabéis que los corintios abundaban en todo tipo de dones y en todo tipo de manifestaciones del Espíritu, pero el apóstol empieza por lo más fundamental, por la fe. Abundáis en fe, abundáis en palabra. Allí la palabra de Dios ha tenido un efecto. Os regocijáis escuchando la predicación de la palabra de Dios. En ciencia, sois personas que entendéis la predicación de la palabra de Dios. Muchas veces nos damos cuenta que una cosa es la predicación y otra cosa entender la predicación. Eso es la ciencia.
¿Entiendes la predicación de la palabra de Dios? ¿Tienes la palabra de Dios? Damos gracias que la tenemos. Entendemos la palabra de Dios. Los corintios no solamente la tienen, sino que la entienden. Y además son solícitos. Están dispuestos a hacer cosas. Y tienen amor por el apóstol Pablo y por la misión del apóstol Pablo. Le estiman. Eso por lo menos dice él aquí. Todo esto está muy bien, dice, pero abundad también en otra cosa, en ser generosos. Yo me regocijo en todas las cosas buenas que hay entre vosotros. Doy gracias a Dios por vosotros, por vuestra fe, por la palabra que apreciáis, por la ciencia, pero también sed generosos. La piedad es integral, tiene que afectar a toda nuestra vida. Tenemos que darnos cuenta que no vivimos en compartimentos estancos. La piedad cristiana afecta a toda nuestra manera de vivir. Lo estamos diciendo constantemente, esta es una de las grandes enseñanzas evangélicas. Es decir, no basta simplemente con ser un buen creyente cuando estamos con otros creyentes, en nuestros trabajos, en la forma en que nos comportamos con nuestros compañeros de trabajo, la manera en que tratamos a nuestros vecinos, a nuestros seres queridos. Toda la manera de vivir cotidiana. Ahí se tiene que ver que somos cristianos. No basta con decir, hoy, qué buen cristiano es este hermano, cuando lo vemos un domingo. Pero, ¿y entre semana? Si le preguntamos a sus compañeros de trabajo, ¿qué te dicen? ¿Qué nos dirían? Es un test que tenemos que pasar todos. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos, porque la piedad es integral, afecta a toda la vida. Es como cuando hablamos del fruto del Espíritu Santo. Yo muchas veces enfatizo, como algunos saben, que dice el fruto del Espíritu, no dice los frutos del Espíritu. El fruto del Espíritu es uno solo. Y tiene distintos aspectos: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, dominio propio. No basta decir, no, pues yo soy una persona que tiene gran fe en el Señor, pero ¿dónde está el dominio propio en tu vida? No, yo soy una persona que tengo fe. ¿Hay paciencia en tu vida con las dificultades? No puedes decir que tienes una cosa y la otra no. Hay que crecer en armonía con toda la realidad de lo que es el fruto del Espíritu en tu vida y en la mía. Y Pablo dice, tenéis muchas cosas buenas allí en Corinto. Yo quiero que tengáis también generosidad. ¿Os dais cuenta de que la generosidad es fundamental para una piedad que da la gloria a Dios en Cristo Jesús? Eso es lo que también está diciendo. Pero dice un aspecto aquí que es fundamental para nosotros notar. Finalmente, la sexta característica de esta que estamos llamando gracia de la generosidad. Versículos 8 y en particular versículo 9. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esto es característico del Nuevo Testamento y del apóstol Pablo en particular. Toda exhortación tiene que ver con nuestro Señor Jesucristo. Haya su base, echa sus raíces en lo que Cristo Jesús ha hecho para con nosotros. En otras palabras, la ofrenda no es algo legalista, no es que tengas que dar aunque no quieras dar, no, la ofrenda es evangélica. Es porque Cristo se dio a sí mismo por mí, donde se ha visto la gracia es en el amor de Cristo Jesucristo por mí, que por amor a mí se hizo pobre siendo rico, para que por su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos, que encontramos la motivación para darnos de esta manera generosa, para cubrir las necesidades de todos aquellos que están a nuestro lado. Nuestro Señor Jesucristo es realmente la motivación final para toda nuestra manera de vivir. Y el apóstol Pablo nos hace reflexionar sobre la posición del Señor Jesucristo en esa gloria del cielo. El apóstol nos está diciendo algo que nunca debemos olvidar. Nuestro Señor Jesucristo es ese verbo eternal
que ha habitado toda la eternidad con el Padre. Es Dios exactamente igual que lo es el Padre y que lo es el Espíritu Santo. Es rico porque Él es Dios. Y sin embargo, por amor a nosotros, se hizo pobre. Vino a un mundo como este. Ya conocéis cómo en los evangelios se enfatiza esa realidad, esa pobreza voluntariamente asumida por el Señor Jesucristo. Naciendo en Belén, de estos padres que no se encontraban en las mejores circunstancias económicas posibles, lo sabemos por la ofrenda que realizaron cuando le presentaron en el templo al niño Jesús. Y esa vida de privaciones de nuestro Señor Jesucristo, ese ministerio que lleva a cabo en el que puede incluso pensar en los animales que tienen lugar donde quedarse, nidos tienen las aves y las zorras sus guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reposar su cabeza. Asume esa pobreza, siendo rico, ¿para qué? Para poder ir a esa cruz del Calvario, donde iba a dar su sangre para comprarnos a nosotros, para salvarnos a nosotros, para hacernos exactamente como Él es, un Dios generoso, un Dios que se entrega. ¿Podemos acaso, nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, seguir a un Mesías que lo da todo, que es generoso, y no serlo nosotros? ¿Podemos acaso nosotros decir que somos sus discípulos si de una manera voluntaria y sincera no buscamos también imitarle en esto que realizó el Señor Jesucristo para con nosotros? Ese es, curiosamente, el mensaje de la Navidad. La Navidad es un mensaje de la gran generosidad de Dios, que no nos dio a un ángel, que no nos dio meramente a un profeta, sino que nos entregó lo más valioso que tenía, que era su propio Hijo, nuestro Señor Jesucristo, para que por medio de Él, tú y yo ahora fuéramos enriquecidos. Nos damos cuenta de lo que es nuestro en Cristo Jesús. Tenemos el consuelo del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestras dificultades. Sabemos que Él va a estar con nosotros siempre. Tenemos la convicción de que algún día estaremos con el Señor Jesucristo en su propia presencia por toda la eternidad. ¿Acaso no nos ha enriquecido de una manera extraordinaria la gracia de Dios en el Señor Jesucristo? Y si esto es cierto de nosotros, si hay una seguridad de bendición aquí en este mundo y para la vida eterna, ¿acaso nosotros también no deberíamos comportarnos con esa generosidad? ¿No deberíamos vivir vidas desprendidas como la que llevó nuestro Señor Jesucristo? Eso es lo que aquí nos está diciendo. Es el Evangelio, por tanto, finalmente, el que nos provee de la motivación correcta para darnos generosamente a los demás, hacerlo de una manera práctica y costosa, dando de aquello que Dios nos ha dado a nosotros primero, para que de esa manera también nosotros podamos proveer para las necesidades de otros, para que este evangelio pueda extenderse por toda la tierra, para que las gentes de este mundo, al ver ese desprendimiento y esa generosidad de nuestras iglesias, digan: aquí hay una obra divina y sobrenatural, porque solamente Dios puede abrir los bolsillos de las personas para que sean tan generosas. Eso es lo que debemos buscar y realizar en nuestra propia vida cristiana. ¿Cómo es esto posible? Es posible por la gracia. La gracia. La respuesta está: si sentimos la imposibilidad en nuestro corazón, si nos cuesta horrores ser generosos, tenemos que apelar a la gracia de Dios. Tenemos que recordar la gracia de Dios. Tenemos que darnos cuenta que esa gracia de Dios nos cambia y nos faculta, nos capacita para ser más y más como nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, al acercarnos también a estos tiempos de Navidad, imitemos
el comportamiento de Dios en la natividad de nuestro Señor Jesucristo, aquel que por amor a nosotros se hizo pobre, siendo rico, para que nosotros ahora, por su pobreza, fuéramos enriquecidos. Quiera Él, por tanto, bendecirnos también a nosotros con esa gracia de la generosidad para su propia gloria en nuestras propias vidas. Amén.